Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. La vi brillar, la veo en el silencio. En la desnuda luz miré, vi 1000 personas, tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido que los envolvía sin piedad. Lo puedo oír, sonido del silencio. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían despertar ni entender. Me hundí en el silencio, se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no son luces de neón, y que Dios siempre habla en el silencio. Muy buenas noches a todos nuestros fieles oyentes. Saber que nos acompañan cada miércoles desde sus casas o trabajos es una gran alegría para nuestros corazones. Por eso, una vez más, nos comprometemos con cada uno de ustedes a dar lo mejor de este conocimiento y de cada uno de nosotros. Y tenemos en la mesa de trabajo en esta noche a Sandra García. Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenas noches, un abrazo de corazón, también un abrazo de corazón para cada uno de los que se conecta el día de hoy para compartir con nosotros. Y bueno, como siempre, compartiendo con ustedes temas que aporten una luz en cada uno de ustedes para su crecimiento humano y espiritual. También nos acompaña Cristian Giraldo en nuestra mesa de trabajo. Bienvenido, Cristian. Sandrita, buenas noches. Buenas noches, María Pilar. Buenas noches, Sandra García. Y buenas noches a todos, y esperemos que estemos con el corazón abierto para que aprendamos mucho esta noche y nos reencontremos y nos fortalezcamos en espíritu, en un solo ser. Muchas gracias. También le damos la bienvenida a Pilar Cárdenas. Pilar, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Sandra, Cristian, Sandra Patricia. Buenas noches a todas las personas que todos los miércoles nos están acompañando en estos conversatorios.
para encontrar nuestra verdadera identidad. Bienvenidos a todos, un fuerte abrazo de corazón. Sí, un fuerte abrazo para cada uno y como les presento, mi nombre es Sandra Milena, también aquí muy feliz de poder compartir con ustedes y los dejo en este momento con Pilar, que nos va a compartir una información muy maravillosa. Bien pueda, Pilar. Bueno, el día de hoy, como vemos, la charla se va a llamar El mensaje de las estrellas. Mensaje de las estrellas porque son hombres de las estrellas quienes han traído este conocimiento, o como se les conoce también, mensajeros de Dios, pero quitando todo contexto religioso o dogmático. Hombres que tienen una dimensión espiritual y una responsabilidad con humanidades sembradas en planetas como el nuestro. Traen conocimientos, traen mensajes y advertencias, conocidos como profecías, que han sido entregadas por profetas como Enoc, Daniel, Isaías, Juan, Nostradamus y uno que está más en nuestra época, Parravicini, y actualmente también por hombres de las estrellas que han encarnado en nuestro planeta para este tiempo final, advirtiendo al hombre a través de la profecía del enemigo que se encuentra en este planeta, como lo refiere Apocalipsis 12, como una invasión extraterrena que ha sometido al hombre y ha detenido su desarrollo espiritual de ascenso. Sabiduría entregada al hombre ignorante de quién es. Es una sabiduría de las estrellas que le devuelve al hombre ignorante de su origen y de su realidad de hijo de Dios. Le devuelve toda su esencia. He aquí el mensaje revelado en tiempos de guerra para los hombres que por voluntad propia atienden el llamado al entendimiento final de la profecía. Los dejo con Sandra Patricia García, quien nos hará un corto recorrido por los profetas y profecías, contándonos cuál es su fuente, la fuente de la profecía y el por qué se entregan en este momento. Bienvenida, Sandra. Hola Pili, muchas gracias. Y bueno, los saluda ahorita. De verdad, un gran abrazo de corazón. De nuevo, gracias por estar cada semana con nosotros. Porque fuera de que estamos compartiendo estos temas con cada uno de ustedes, los que más aprendemos somos nosotros. Porque definitivamente, como lo vamos a ver el día de hoy, porque el tema tiene por nombre Mensaje de las Estrellas, esta es una información, como lo dice una profecía, el plana en sus 3 fases, que esta información ha sido transmitida para toda la humanidad, que no hay distinción de razas, creencias o condición social, porque todos venimos o provenimos del mismo origen. Pero proviniendo del mismo origen, también tendríamos que preguntarnos entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque por algo está esta información o este mensaje que ha viajado hace muchísimo tiempo. Bien referenciaba Pili algunos mensajeros, perdón, como se ha llamado en su momento, pero han sido hombres que han tenido una condición y una claridad de conciencia para transmitir una información que es para todos. Y que la información está para quien quiera desde su corazón, no solamente recibirla, sino que hay una condición muy especial cuando se recibe esa información y es volverla viva dentro de cada uno de nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de compartir, pues en un momento voy a abrir el espacio para quien
quiera también hacernos el aporte, un aporte, sería maravilloso, porque la idea es que podamos no solamente hablar yo, sino que rico también escucharle a alguno de ustedes. Y bueno, por acá hay una fallita que no me quiso abrir la presentación, pero bueno, todo tiene solución. Y partiría con un mensaje que también nos lo entregaron los hombres de las estrellas. Y dice que estáis hechos con partículas del infinito y de las estrellas. Pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Esa es la afirmación que nos hacen. Y en ese mensaje, que más adelante vamos a profundizar, hay dos condiciones muy importantes que quiero dejarlas para que las revisemos. Primero nos hablan de nuestro origen. Pero segundo, nos hablan de una condición que tenemos en este momento. Entonces habría algo entre líneas y es que hubo una desconexión. Si todos somos del mismo origen, ¿dónde hubo esa desconexión? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y también les dejo lo siguiente. ¿Será que ese mensaje del que vamos a hablar el día de hoy, el propósito que tiene es despertarnos? Ese sería el interrogante que le dejo a cada uno de ustedes para que lo vayamos reflexionando en la medida que compartamos esta información. Porque hace una semana, Cristian nos compartió una información de la divinidad y el origen que tenemos cada uno de nosotros, que es la luz. Entonces, teniendo o partiendo de esto que pudimos ver hace una semana, yo creo que ya voy a poderles compartir el mensaje. Ya se ve súper bien, que fue que les leí hace un momento. Entonces, teniendo en cuenta esa divinidad y ese origen del cual venimos, ¿qué piensan ustedes que pudo haber ocurrido? Voy a hacer la pregunta para ver si hay alguno de los que está en este momento que quiera participar. Sandra, ¿me ayuda por favor si algo a habilitarle el micrófono? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué pudo haber ocurrido si teníamos esa divinidad? Y también les hice la pregunta de qué tal que ese mensaje venga a despertarnos, porque este mismo mensaje está diciendo que no lo sabemos porque estáis dormidos. Entonces, entre líneas puede ser que lo olvidamos, que no lo recordamos, o que crecimos pensando que somos, como nos lo han dicho en las iglesias, que polvo somos y en polvo nos convertiremos. O que venimos, por ahí hay muchas teorías que nos hablan de un origen que no es el nuestro, pero nos han hecho pensar que venimos de allí. Entonces, no sé si hay alguno que quiera responder a mi pregunta. ¿Por qué lo olvidamos? Bueno, por lo que veo están concentrados, pero vamos a continuar. Más adelante entonces le damos el ingreso a alguno que quiera compartir con nosotros. Entonces, tenemos que entender primero cuál es nuestra situación actual y por qué llega este mensaje. Porque, como bien lo decía Pili al inicio, tenemos una divinidad y las profecías hablan de ella, pero hay una guerra que quizás para muchos de nosotros es invisible. ¿Y por qué es invisible? Porque entre comillas no pasó en el tiempo actual, entre comillas. O
porque quizás todos los días podemos ir al centro comercial, podemos comernos un helado, podemos todavía consumir muchas cosas que normalmente lo hacemos. Y lo que nos relatan algunos textos para nosotros puede ser simplemente una historia de ciencia ficción o algo místico que en algún momento alguien se inventó. Pero permítanme decirles que hay muchos documentos que han viajado en el tiempo y que hay muchos hombres que han venido aquí que se han encargado de que esa información siga apareciendo en el tiempo, así a nosotros nos parezca mística. Pero no, esta información solamente tiene, digámoslo así, las coordenadas para que nosotros nos ubiquemos en lo que está ocurriendo, pero lo más importante es que sepamos qué hacer. Y esta información tiene por nombre profecía. Entonces, cuando nosotros hablamos de la profecía, inmediatamente hay una reacción en nosotros. Y es que profecía es catástrofe. Profecía es, imaginémonos, inundación, derrumbes, muertes. Bueno, quizás habrán algunos acontecimientos, pero quiero hacerles solamente una similitud para que entendamos qué es una profecía. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo estoy muy acalorada y me meto a la ducha y la ducha está fría, muy fría? ¿Qué podría pasar, Pili? Perdón que te haga la pregunta. Sandra, si hay Claro alguien que me quiera contestar. Me resfrío, me puedo enfermar porque el cambio de temperatura es demasiado fuerte. Y demasiado brusco. Ah, entonces eso quiere decir que Sandra es una profeta. Ah, ¿será eso? ¿O qué es lo que está haciendo Sandra? Sandra está mirando una serie de acciones y esas acciones van a tener un efecto en determinado tiempo. ¿Sí? O sea que es como si fuera una ley de causa y efecto. Pues bien, cuando hablamos de la profecía, lo que han hecho estos hombres o estas inteligencias que nos han enviado este mensaje, es decir, han ocurrido cierta cantidad de cosas y de acuerdo a este comportamiento, lo que va a ocurrir es esto. Es lo mismo. Estaba muy acalorada, me metí a la ducha y estaba muy fría y voy a tener un resfriado. Quiero poner este ejemplo, aunque puede parecer muy sencillo, pero a lo que quiero llevarlos es que todo lo que vemos en los documentos o en las profecías sencillamente es un análisis, si pudiéramos llamarlo de esta forma, de muchos acontecimientos, de muchos comportamientos y de muchas leyes que se han ejecutado en este planeta. Supongamos solamente este planeta, porque cuando veamos más adelante un documento de la profecía, nos vamos a dar cuenta que no solamente esta situación la está viviendo todo el planeta, no, también hay muchos lugares del universo que también han pasado por esta situación y que de igual manera el mensaje también ha llegado. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que acabo de contarles, ¿cuáles han sido esos mensajes que han dejado? Porque les mencioné que este mensaje ha viajado hace mucho tiempo. Y en esta imagen que ustedes ven en este momento, que puede ser muy sencilla, y les pongo este ovni, porque
Cuando hablamos de inteligencias de las estrellas, solamente vemos los platillos voladores. Y hay que hacer alusión también que cuando este mensaje ha viajado, pues sí hay inteligencias que quieren que nos desarrollemos interiormente y nos ubiquemos, pero también debo decirles que hay otros personajes, si puedo llamarlo de esta forma, que se han encargado también de desvirtuar esta información que ha viajado por mucho tiempo. Y también tienen un propósito muy claro, y es que no sigamos avanzando en la escala de luz a la que debemos de llegar. Porque nuestro propósito es que nos convertamos en soles, que brillemos como un sol, que pensemos como un sol. ¿Cuánta inteligencia y cuánta sabiduría podrá tener el sol que nos alumbra en este momento? ¿Será que la luz que emite será producto de una mezcla de gases o de algún fenómeno paranormal para que simplemente nos dé ese brillo? ¿O será que la inteligencia y la sabiduría que tiene ese sol está muy ligada con la misma inteligencia y sabiduría que tiene nuestro planeta para que le llegue el rayo de luz que necesita a las plantas, al agua, a los animales, a nosotros? Y que esa energía que él emana, más la mezcla que hace con la tierra, si pudiera llamarlo de esta forma, y con la planta, al final de X meses, supongamos 4 meses, voy a estarme comiendo una mazorca. ¿Sí? Todo eso entonces obedece a leyes. Y así como ese sol alumbra, tiene una inteligencia, una sabiduría y es un ser vivo, así con esa misma inteligencia y sabiduría escribieron este mensaje para que nosotros lo entendamos y lo comprendamos el día de hoy. Porque como les dije, han sido muchas inteligencias, por decir, nuestros hermanos de las Pléyades, quienes han hecho muchas intervenciones porque hay una condición que hasta el día de hoy ha cumplido el terrestre, y es que es incorregible. ¿Cómo así que incorregible? Que hay unas, así como les puse el ejemplo ahorita, de que si está haciendo calor y me voy y me baño me da un resfriado, pues eso eso mismo ha pasado con muchos comportamientos que durante muchísimos años se han generado, de muerte, de sufrimiento, de miedo, de destrucción. Entonces, cuando se dice que una humanidad es incorregible según un dictamen que hicieron todas estas inteligencias, determinaron que el tiempo se estaba acortando para la humanidad. Pero ¿cómo les parece que a causa de unos pocos, dice este mensaje, que es el plan en sus 3 fases, la Tierra se vería favorecida? ¿Qué quiere decir? Que hay unos hombres que muy dentro en su corazón sienten una necesidad inmensa de cambiar, que sienten que no son de este mundo, que hay algo más que los ala por dentro, que simplemente nacer, crecer, reproducirse y morir, ir a una universidad, comprar un carro, una casa, ir al centro comercial. No me estoy refiriendo a que esto sea malo, porque hay muchas cosas que se hagan. Pero lo que empezó a pasar en el hombre, recuerden cuando les decía al principio, y no lo sabéis porque estáis dormidos, es porque el hombre empezó a pensar que su vida era material y no espiritual. Ese fue el momento en que el hombre empezó a decaer. Y por eso llegó este mensaje de emergencia desde las estrellas.
para recordar, hey, tú hombre que estás acá, no te olvides que tu principio siempre ha sido la luz y eres espíritu. Entonces, para esos hombres que siempre han sentido esa voz o que se sienten diferentes, que no son de este mundo, que no encajan, que no quieren, no sienten hacer lo mismo, hay una parte de esta profecía del plan en sus 3 fases que nos dice que nos anuncian un mundo mejor, donde primará para todos sus habitantes una mente nueva que culminará en el verdadero amor espiritual, en donde se vivirá en la verdad y ciencia del espíritu ley, luz para los hijos de este planeta. ¿Qué quiere decir? Que en todo este cambio que se va a dar, porque solamente muestran la catástrofe de todo el mensaje, pero no se ve el plan de supervivencia eterna que hay para el hombre que siempre ha sentido que es diferente, que siempre ha sentido que no para algo que está alejado de lo que ya les mencioné, pero que también para poder hacer todo eso y que todo eso sea una realidad, ese mundo mejor, a lo primero que está llamado el hombre es a cambiar su pensamiento. Porque hasta el día de hoy el pensamiento, como decíamos ahora, se ha materializado. Y el pensamiento permanente es sobrevivencia. Y ahorita les hablé de supervivencia. La supervivencia no tiene que ver con nada físico. Es con esa fuerza espiritual que el hombre busca internamente para poder permanecer y para poder transformar su pensamiento. Y también dentro de esta profecía queda muy explícito que todos los opositores al plan cósmico, ¿qué es el plan cósmico? El plan que diferentes inteligencias han diseñado para que podamos caminar en la luz, podamos aprender de la luz. Y nos habla entonces que el opositor a este plan que ya se estableció será vencido. Porque la pregunta es si tenemos un principio y el hombre lucha por conectarse a ese principio, el mismo hombre va a vencer. Pongámoslo sencillo, cualquier pensamiento que lo quiso alejar de su propio origen. Porque claro, cuando les menciono aquí todas estas cosas, nos podemos ir a batallas y a guerras, rumores de guerras, como bien también nos lo habla Mateo 24. E indefectiblemente el planeta va a tener que vivir un proceso de transformación, porque así como el hombre materializó su pensamiento, ese pensamiento se exteriorizó en todo lo que vemos al día de hoy. Pero allí, cuando hay ese cambio, y como les decía ahorita, si es vencido el opositor al plan cósmico, inmediatamente se empieza a vislumbrar la esperanza para el hombre que quiere seguir caminando en la luz. Y esto solamente lo estamos hablando de una profecía. Necesitaríamos mucho tiempo para hablar de otras profecías. Y cuando nos referimos entonces a este plan y que hay un opositor, pero que hay una fuerza de luz que también quiere, o que también quiere no, que está batallando por la supervivencia y permanencia del hombre, tenemos que remitirnos a un documento que siempre nos ha entregado la condición de esa batalla, y es el Apocalipsis.
precisamente el Apocalipsis 12:7, cuando nos habla de la gran batalla estelar que se generó, digámoslo así, con dos ejércitos, Miguel y sus ángeles, Miguel y sus huestes, y el dragón y sus huestes de maldad. Y nos hablan que hubo una gran batalla y que las tinieblas o el dragón perdieron y no se halló lugar para ellos. Y después de esa gran batalla dice que ha sido arrojado a la tierra, sabiendo que tiene poco tiempo. No se las estoy dando literal. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, ya vemos a modo general que lo que estamos hablando de este mensaje de las estrellas no es algo que pasó hace poco, ¿no? Es una batalla que se viene librando hace mucho tiempo por los que luchan porque ese plan de la luz se mantenga y por quienes quieren ser detractores de él. Pues tendría que remitirme solo a esta parte del Apocalipsis, porque si profundizamos más en el Apocalipsis, pues no terminaríamos acá. Son 21 capítulos, o si solamente habláramos del número 12, tiene muchas cosas que son importantes, pero los invitamos también a que puedan consultarlo. Y que no lo miremos como un documento religioso, místico, no, sino como un elemento de consulta que nos permita hacernos otro tipo de preguntas. Porque definitivamente para comprender este mensaje debemos hacernos preguntas diferentes a las que hemos pensado hasta el día de hoy. Entonces, teniendo en cuenta ese origen de donde venimos, que estamos dormidos, pero hay una situación que nos hizo desconectar de ese origen. Ya sabemos a grandes rasgos que se debe a dos fuerzas que en estos momentos batallan, que una es por la permanencia del hombre, pero hay otro que quiere destruir el principio y que el hombre se olvide definitivamente de su origen. Bueno, teniendo este punto en cuenta, quisiera saber si hay alguno de los que nos está escuchando que tiene alguna pregunta en lo que vamos hasta el momento. Sí, Sandri, le voy a dar la palabra al señor Miguel María Ramírez. Adelante. Bueno, no es tanto una pregunta, aunque preguntas es lo que sobra. Yo quisiera, a mí me impacienta, porque siempre hemos molido la profecía como un lenguaje arcaico, como un conocimiento antiquísimo, casi escrito en piedra, y tiene ese toque religioso que es tan cargoso, y nosotros nos dejamos influir de todo ese estilo. Yo noto que la profecía es una manera de bajar información a la tierra de una manera brillante, amable, porque el lenguaje que utiliza la profecía es hermosísimo, y los giros y la manera como manejan los tiempos y el idioma en sí es una belleza, y esa parte es a menudo se pierde, y nosotros nos morimos de miedo y nos morimos de respeto, pero hay unos textos que son bellísimos
Y creo que esa es una de las partes principales de la profecía que nos perdemos. Por otro lado, hay información en las profecías que de soslayo uno se da cuenta. Lo primero que un lector normal se da cuenta es que hay un gobierno extraterrestre que manda en la Tierra. Nosotros obedecemos a un gobierno extraterrestre, llamémosle como queramos. Y como tal, nosotros estamos sujetos a una comunidad mayor de mundos. Y los mundos tienen sus principios de manejo y sus principios de administración. Y hay formas de manejar los mundos. Y nuestro proceso no es tan desgraciado ni tan infame como a veces nos hacen creer, porque ha habido mundos que se sacudieron la rebelión de por sí solos, y esa información existe. Hay mundos donde se salieron de la rebelión ellos solos. La gente se reunió, inclusive hay una historia bellísima de una personaje que le llaman Eleonora, en un mundo donde ella lideró la rebelión y se expulsaron a los rebeldes. Yo creo en lo que yo conozco esto, que nosotros nos dejamos comer de la letra arcaica de la profecía y nos perdimos una cosa bellísima. Eso quería decir. Gracias. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Bueno, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Le pedimos inmensamente a Osandris que me ayude a silenciarlo. Bien, como lo dice Miguel, podríamos referirnos a muchos textos. Y como bien les digo, no me alcanzaría el tiempo. Porque hablar del mensaje de las estrellas, que es la profecía, ha sido, ¿cómo podríamos decir? Elaborada, aunque, bueno, no encuentro otra palabra en este momento, con un amor infinito, con mucha inteligencia y sabiduría, como les he dicho. Porque lo que nos hace ver es cuál es nuestro origen, cuál es la situación actual que estamos viviendo, pero como les decía ahorita, nos da unas coordenadas claras para que aquel hombre que quiera permanecer pueda hacerlo. Es una condición maravillosa, pero hay otra cosa más maravillosa de la profecía. Y es que solamente puedes ver el mensaje intrínseco que tiene ella si trabajas fuertemente para purificarte, para perfeccionarnos, para ser hombres y mujeres diferentes. Porque si no, simplemente será un texto que leemos y nos parece hipotético, porque no vemos nada allí. Pero cuando empieza a ver esa reflexión, esa purificación en cada uno de los hombres que la leen, ella también va a revelarse ante nosotros. Porque como bien les he mencionado, es un plan muy inteligente y muy sabio. Y en esta imagen que estamos viendo, en su momento fueron hombres. Y en su época, de pronto desdibujaron mucho el mensaje que ellos quisieron traer. Porque hasta el mismo Jesús lo crucificaron. A Juan lo decapitaron. Enoch también vivió muchas cosas por el mensaje que llevó. Pero también en este tiempo y en este momento
hay un espíritu encargado de que precisamente en este tiempo y momento, todo ese mensaje que se transmitió desde estos mensajeros, que solamente estoy poniendo unos, pero son muchísimos, porque podríamos hablar de los Hopi, podríamos hablar de los mayas, podríamos hablar de muchas tribus también, indígenas, pueblos ancestrales, que tenían también su sabiduría. Pero ese mensaje que ellos dejaron en ese momento no era para ese momento. Porque si nos vamos hace 2022 años, nuestro pensamiento no era el mismo de este momento. Porque así el hombre va en un proceso de ascenso para aprender, para que aprendamos a pensar. Y ese mensaje lo que hizo, así no fuera para ese momento, quedó guardado, digamos, si podemos llamarlo de esta manera, como una memoria en nuestro corazón, para que cuando hoy lo volvamos a escuchar, como lo que yo les estoy compartiendo en este momento, inmediatamente lo entendamos y digamos, uy, sí, Sandra tiene razón, uy, sí, Cristian tiene razón, o cualquiera que escuchemos. Pero no es porque apenas llegó, no, es porque se viene haciendo un trabajo hace mucho tiempo con esta misma información. Y así, para este momento, hay profetas entre nosotros, sino que los podemos ver como hombres comunes y corrientes, porque tienen un cuerpo como el que nosotros tenemos. Pero la diferencia es que tienen una claridad y una conciencia que les permite transmitirnos en este momento los pasos que debemos tener presentes para esa transformación interior que necesitamos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, yo preguntaría, ¿cuál es la finalidad de la profecía? Les pido que si vamos a intervenir, sea específicamente en esta pregunta que estoy haciendo. ¿Cuál sería entonces la finalidad de la profecía después de todo lo que estamos hablando? Bueno, Beatriz Quispe nos está levantando la mano, Sandra. Vamos a darle la palabra. Claro que sí, bienvenida. Beatriz, ¿puede hablar? Sí, ¿ahora me escuchan? Buenas noches. ¿Sí me Buenas escuchan? noches, sí la escuchamos, claro que sí. Ok. Adelante. La intención de las profecías, pienso yo, que es prevenirnos y prepararnos para nacer de nuevo, cambiar la mente, mejorar nuestras actitudes y dirigirnos a un sitio a salvo, pienso yo. Eso es todo. Muchas gracias por su participación y su aporte. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Compartirnos algo de lo que ha entendido. O sea, todo lo que hemos explicado lo estamos resumiendo en esta pregunta. ¿Quién quiere compartirnos su aporte? Sí, tenemos a Edilberto Oyola, ya le doy la palabra. Adelante. Bueno, parece que se nos fue. Voy entonces a darle a Fernando. Adelante, Fernando. Buenas noches. La finalidad de la profecía es la supervivencia del hombre, porque la profecía es es una ventana hacia el futuro
donde el hombre puede ver los acontecimientos que van a suceder y así ubicarse en el tiempo y espacio para que pueda supervivir, porque la creación del Padre no puede perecer y nosotros somos su más maravillosa creación. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Tenemos también a Mateo León. Adelante, Mateo. Bueno, parece que se fue. Ahora, señor Miguel, le pido el favor al señor Miguel que me revise porque hay reverencia, ¿cómo se dice? Reverberencia en la llamada, entonces para que por favor nos colabore. Ya le habilito el audio. Listo, don Miguel. La profecía es un plan, entre otras cosas, y es un plan de manejo y es también una información sobre cómo las potestades manejan los mundos. Si uno lee, por ejemplo, el Apocalipsis, se da cuenta que Don hay Miguel, sigue la reverberencia. ¿Tiene de pronto algo que la reverberencia se escucha? O sea, hay un eco que nos devuelve la voz. No sé por qué, no sé. Yo estoy aquí aislado y estoy aparentemente en un sitio normal. De pronto tiene un bafle o algo que esté conectado al mismo tiempo. No, estoy en un celular. Ah, bueno, adelante entonces. La profecía es un plan, entre otras cosas, un plan de manejo, de cómo se manejan los mundos, no solamente para emergencias, ni para invasiones, ni para las cosas. A través de las profecías y el Apocalipsis, sobre todo, uno observa que hay autoridades, y hay instancias, y hay quienes manejan unas cosas y quienes manejan otras. Es un modo de manejar los mundos. Eso digo. Muchas gracias, don Miguel. Adelante. ¿No hay alguien más? Por el momento no tengo nadie más. Podemos continuar. Gracias, Sandra. Como bien lo han dicho, todo eso es. La profecía es un plan de supervivencia del hombre. Eso es lo que hemos hablado el día de hoy. Y en una de las profecías, cuando hablamos de las profecías de los Hopi, porque tenían una profecía de la tabla sagrada, hay algo específico que ellos hablaban del día de la purificación que va a tener la humanidad. Porque mencionaban bien ustedes, los que tuvieron la oportunidad de hablar, que no solamente es de destrucción, no. Tomemos toda la profecía también como ese compendio de leyes de causa y de efecto. O sea, la profecía nos está mostrando algo que obedece a esas leyes. Entonces, cuando nos hablan de la purificación que va a vivir la humanidad, también el planeta va a vivirla. Porque si del hombre se tiene que desprender todo aquello que no es del origen, si piensa de una forma materialista, en fin, tantas cosas que ya hemos hablado, quiere decir que el planeta también ha sido víctima porque el pensamiento del hombre se exteriorizó. Y por eso es que vemos tantas cosas. Los carros, las casas, los edificios. Entonces, así como todo se va a renovar dentro del hombre, también se va a renovar el planeta. ¿Y qué es cataclismo?
podríamos hablar de cataclismo, pero no lo veamos de esa forma. Veámoslo como que el planeta también es un ser vivo que necesita un proceso de purificación, porque él también está en un ascenso, así como el hombre. Entonces, si todo va a ser renovado desde las plantas, porque les digo, ¿cuántos árboles se han talado por hacer selvas de cemento? ¿Cuánto el combustible que se ha regado en los mares ha matado miles de especies? ¿Cuántos animales han estado en vía de extinción? Porque sencillamente con todo lo que ha ocurrido, que nosotros también hemos sido víctimas, pero también ha habido por nuestra inconsciencia muchas cosas que hemos hecho. ¿Cuánta vida también de los animales se ha perdido? De las plantas, de los mismos ríos, de los mares, de las montañas, del mismo aire que respiramos. Entonces, cuando vemos que es un proceso de transformación, les digo, como se los decía al inicio, es la mayor muestra de amor y de esperanza que nos dan para poder continuar en este ascenso. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que acabo de mencionarles, no sé si de pronto Pili tendrá alguna pregunta. Si no la tiene, no hay problema. Antes de continuar. Bueno, Sandra, con lo que estás diciendo, a mí me surge la pregunta de que entonces es el mismo hombre quien activa la profecía, ¿cierto? Porque él, al conocer este mensaje que se le entrega para su supervivencia eterna, como tú dices, tiene el momento de seleccionarse como ese hombre que quiere morir a ese hombre viejo y dar nacimiento a ese hombre nuevo, o sea, ese hombre de luz, que desde el origen le fue entregado todo lo que el Padre Eterno le da para que se desarrolle como digamos, un Dios producido por sí mismo. Entonces, en este momento, la profecía, con lo que yo te escucho, está dando esa oportunidad de que el hombre se seleccione a sí mismo dentro de entenderla, aplicarla, comprenderla y accionarla. ¿Cierro? Así es, Pilar. Y fuera de eso, que cuando el hombre empieza a caminar, digámoslo así, en la profecía para poder tener claridad de ella, empiezan a pasar cosas que es necesario, o se empiezan a dar cosas que es necesario tener presente para poder tener toda la claridad y la dimensión que ella me entrega. O sea que podríamos decir que es como si fuera un ser, la profecía, que se va manifestando en la medida en que el hombre asuma, digámoslo así, compenetrarse con ella. Porque la profecía, para poderla entender, hay un punto que es importantísimo, y es que tengo que conocer la historia. Por lo menos aquí en Colombia hay un dicho que se escucha mucho, no sé si en el exterior, pero he visto que es más como colombiano. Y dice que pueblo que no conozca su historia está condenado a repetirla. ¿Qué quiere decir? Que si el hombre no conoce la historia, está completamente desubicado. O sea que si el hombre no conoce su origen, y si el hombre en estos momentos no es consciente de todo lo que ha vivido y del por qué estamos, porque si conociéramos todo, nos damos cuenta. Si tomamos, por ejemplo, 520 años atrás, o vámonos 2022 años atrás,
si empiezo a revisar todos los acontecimientos que se han dado, vemos que siempre se repite lo mismo. Y al final hay un resultado: enfermedad, muerte, odio y desamor. O sea que esa siempre ha sido una resultante de lo que se viene repitiendo históricamente para el hombre. Entonces, cuando yo conozco el pasado, me doy cuenta de lo que está ocurriendo y me permite hacer, digamos, como una radiografía, si pudiera llamarlo de esta manera. Otro punto, que es necesario desarrollarme interiormente. Ya lo hemos hablado. Tengo que escudriñar si soy celosa, envidiosa, prepotente, mal geniada, todas esas cosas que me impiden estar en un estado de armonía con las personas que convivo, con las personas que trabajo, con cualquier persona que me pueda relacionar. Y hay otro componente muy especial, que si se lo digo, uno va a decir, uy, ¿cómo así? Eso es muy difícil. Clarividencia. Y uno dirá, uy, ¿cómo así? No, es una capacidad natural que tenemos nosotros por ser seres espirituales, sino que, como decía en el principio, se nos ha olvidado, estamos dormidos. Pero es la capacidad de sentir con mi corazón, porque mi corazón es el que me lleva a ver más allá de lo que está por suceder, de acuerdo a todas las leyes, a todas las causas, a todas las acciones y consecuencias. Si yo me conecto conmigo misma y hago mi trabajo interior, yo puedo empezar a sentir más mi corazón. Y si siento más mi corazón, la profecía, voy a ver más clara lo que la profecía tiene para mí. Porque la profecía habla de unos hombres muy especiales, que por eso es que estamos haciendo estos programas y los buscamos incansablemente. Y habla de ellos Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Los 144,000. Son ellos los que buscamos. Porque son esos hombres que tienen esa condición especial para ir a buscar a otros hermanos también que necesitan escuchar este mensaje, que es el que ha viajado por muchas edades, transmitido por diferentes mensajeros, profetas, hombres, que lo que han querido es la transformación total de la humanidad. Bueno, este ha sido el mensaje que tenemos para hoy, con todo nuestro corazón. A pesar de que fui yo la que hablé, pues están detrás mis compañeros Pilar, Sandra y Cristian para transmitirles. Siempre hemos querido de una forma sencilla conocimientos que puedan tener un verdadero sentido para sus vidas y sus procesos espirituales. Entonces, le doy la palabra a Cristian. Gracias, Sandrita. Gracias por tu entrega y gracias por la claridad. Es muy importante que cuando, como desde el principio se dijo, que nos centremos, que nos ubiquemos en nuestro corazón para poder comprender desde nuestro corazón ese mensaje de las estrellas que usted se enfocó hacia la profecía. Es muy importante en este tiempo que estamos viviendo y que está viviendo el planeta Tierra, y es un cumplimiento que la misma profecía lo dice y lo demuestra, y nosotros lo hacemos bien.
Hay una cosa muy importante. Si nosotros no nos centramos bien en estas reuniones, no podemos ubicarnos en el lenguaje del espíritu, porque hay un lenguaje del mundo, un lenguaje de la razón, y hay un lenguaje de la lógica del corazón, del espíritu. Entonces, si nosotros no, como fuimos invitados desde que empezó la reunión a escuchar desde el espíritu, a hacer el esfuerzo para implantar en el espíritu, no es tan sencillo comprender algunos de los temas que se tratan, porque es que el cuerpo como tal, la materia como tal, no es la vida real. La vida real, nuestro estado natural es espiritual. La vida real es la vida del espíritu, no de la materia. La materia es transicional. Y en nuestro caso, en nuestro cuerpo es el vehículo donde nuestro espíritu está para poder aprender, hacer memorias y ascender en espíritu, en la vida que es la vida espiritual. Hay muchos mensajes de las estrellas que no son profecía precisamente, pero hay que saber diferenciar porque sabemos por todo lo que hemos ido estudiando en el curso de los programas que se han estado dando, que ya sabemos diferenciar entre la luz y las tinieblas, porque en algún momento la semilla sembrada en el planeta Tierra fue una semilla incidida e intervenida por unos hombres de oscuridad, por una rebelión, que en el Apocalipsis lo nombran Satanás, el dragón, la serpiente antigua, Lucifer, el demonio, como lo decía Jesús. Y entonces hay muchos mensajes que vienen de ahí y son mensajes con palabras bonitas untadas de Dios para confundir al hombre que está desconectado de su verdadero origen, que es el del Creador Supremo. Si yo siembro una semilla en una matera, la que sea, por ejemplo una semilla de mango, esa semilla, yo sé que bien cuidada, sembrada con amor, en una buena tierra, sé que va a salir ya un mango con un fruto hermoso. Pero si en algún momento un microorganismo, digamos un usurpador, entra a esa tierrita y toca la semilla y la contamina con una bacteria, con un hongo, con un virus, yo sé lo que le va a pasar a la semilla que ha sido contaminada por quien la incidió para que se dañara y dejara de llevar a cabo ese proceso natural del desarrollo de ella para que fuera un mango sano, con un fruto sano. Entonces, yo sé lo que le va a pasar a la semilla y sé también cómo puedo impedir que ese microorganismo la destruya utilizando las herramientas y los elementos necesarios para volverla a proteger y permitir que se siga desarrollando sin la incidencia con la cual quiso ser atacada por ese microorganismo. Es un ejemplo y lo digo para que entendamos. Sin más explicación, es un ejemplo, es una graficación para que podamos ubicarnos. Agradezco infinitamente la asistencia de todos. Es con mucho amor. Espero que tengamos claro todo el desarrollo de las charlas que hemos tenido y si no las encuentran en Tejiendo mi Ser Interior para que podamos llevar la secuencia y ir comprendiendo cada uno de los temas que se van dando. Pero siempre es un lenguaje para el espíritu, para el crecimiento espiritual, para el despertar de conciencia, para recuperar la conexión con nuestro origen, que es la luz, desde el principio. Como dijo Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida es la luz en los hombres, en su corazón. Gracias por todo, que el Padre Eterno nos bendiga y doy paso a Sandrita, a María del Pilar y a Sandra Patricia para que se despidan. Muy buena noche. Gracias, Cristian. Bueno, ya vemos que este momento que estamos viviendo, este tiempo es definitivo en el cumplimiento profético. Los invito a investigar más sobre la profecía. El tiempo es corto y no se alcanza a hacer un recorrido largo.
Un fuerte abrazo para todos. Gracias por asistir. Gracias por darle ese crecimiento al espíritu que es en beneficio de toda la humanidad. Un fuerte abrazo y una feliz noche. Le dejo el micrófono a Sandra Patricia. Tenemos la entrada, Sandra. Una feliz noche para todos y los esperamos aquí el próximo miércoles para seguirnos nutriendo en cada uno de estos conocimientos que nos fueron entregados desde mucho tiempo atrás y que en este momento cobra vida nuevamente en cada uno de nosotros. Un gran abrazo y muchas gracias por toda la compañía y el aporte que nos entregan. Hasta pronto.